Exactamente. La mujer violada terminó recibiendo el castigo. Qué buen apunte, gracias. Esta mujer violada fue la que terminó recibiendo el castigo. Ahora, diríamos, bueno, pues eso es mitología y eso ya pasó, pero no sé si sepan que hay algunos países en el mundo en donde una mujer puede ser severamente castigada por el solo hecho de medio intentar denunciar a algún individuo que la viola. Y que, por ejemplo, aquí en México, las mujeres que sufrimos algún tipo de agresión sexual o de cualquier índole, pero hablando de esto, que llegamos a las instancias que se supone que deben impartir, administrar y procurar justicia, nos van a cuestionar primero a nosotras. Primero a nosotras, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué estabas ahí? ¿Cómo es que caminaste por ese lado? ¿Por qué te juntaste con esa persona? ¿Por qué bebiste? ¿Qué estabas haciendo en esa fiesta? Y hay una gran cantidad de historias que conocemos y que sabemos a ese respecto, al grado de que, por ejemplo, la violación es uno de los delitos que tienen el mayor índice de impunidad. Aproximadamente el 98% de índice de impunidad en cuanto a la violación se refiere. Y además, la violación tiene una muy grande cifra negra. El número de personas que se atreven a denunciar, nos atrevemos a denunciar una violación, hay, dicen, un aproximado de 10 que no lo hacen. Entonces, esto nos habla de una cultura que viene desde allá, ¿no? Que es esta misoginia histórica que nos vuelve a las mujeres personas en alto grado de vulnerabilidad, también dependiendo de nuestras circunstancias. Digo, aquí, por ejemplo, pues estamos nosotros que tenemos acceso a la educación, incluso educación privada, que tenemos, digamos que otras circunstancias que a lo mejor nos permiten no sufrir la violencia, pero también hay mujeres que sufren violencia de maneras muy graves, cotidianas, y que, de hecho, por ejemplo, el fin de semana pasado hubo una convención feminista que un grupo de jóvenes, estudiantes y demás organizaron ahí en Palacio Clavijero, y nos tocó participar en una mesa donde había una mujer de una comunidad indígena guerrerense, que todas, como fuimos narrando nuestras historias, no, pues es que a mí me acosaron y me quitaron la posibilidad de participar políticamente, violencia política de género, bla. Y cuando ella nos empezó a contar su historia, todas fue así como de, uy, ¿no? O sea, esto se llama violencia por muchísimas formas, inclusive ella fue balaceada, ¿no? Por el simple hecho de querer difundir temas de derechos humanos de las mujeres en una radio, porque ella es comunicadora. Pero una mujer que aprendió a hablar español a los 15 años y que de ahí empezó a integrarse a la locución, ¿no? Pero ha sido sumamente castigada y así pasa en muchísimos espacios, en muchas ocasiones. Entonces, esta es la historia de Medusa. Medusa, como nos dijo nuestro compañero, es una mujer violada que obviamente no obtuvo justicia, sino que por el contrario fue víctima también del entorno en el que vivía. Y no contentos con eso, los compas de pronto decían, oigan, hay que ir a la cueva donde vive la Medusa, ¿no? Vamos a hacer un reto de todo esto, ¿verdad? Dijeron, vamos a hacer un reto, y cuando querían, digamos, lograr alguna proeza, decían, pues vamos a matar a la Medusa. Hasta donde entiendo, la Medusa nunca salía de ese espacio, estaba ahí resguardada, ¿no? Y entonces era como este juego, ¿no? Entre ellos, Perseo, este individuo, quería la mano de una joven, y entonces le dijeron, a lo mejor por quitárselo de encima, porque como que era muy difícil, porque ella tenía la capacidad de convertir en piedra al que se le acercara. No creo que lo hicieron por defensa para ella, sino simple y sencillamente pues para que nadie se le arrimara, ¿no? Porque al final de cuentas ya están allá. Entonces, este muchacho dice, pues sí voy y sí la mato. Y entonces Atenea, la misma que la castigó,
le entrega a Perseo un escudo en el que ella se reflejaría. De manera que pues él llega, efectivamente, la refleja, ella recibe de regreso su propia mirada, se convierte en piedra y en eso pues Perseo la decapita. Y aquí está mostrando la cabeza en actitud pues triunfante, ¿no? Sí, al maldito monstruo, ¿no? Y muchos años después, estamos hablando de hace apenas unos, ¿qué será? 5 años, 4 años, del tema de, ustedes oyeron hablar de Harvey Weinstein, un productor hollywoodense que derivado de una serie de denuncias bajo el hashtag MeToo, ¿no? Lograron ellas a este hombre tan tremendamente poderoso llevarlo a juicio y finalmente el hecho de que haya sido condenado, y estamos hablando de que eran cientos de mujeres denunciando de acoso, de intentos, no sé, desde cuestiones así básicas, abuso sexual, hasta intentos de violación y violaciones. Cuando lo llevaron a este tribunal, afuera del tribunal, a alguien se le ocurrió colocar esta escultura, la Medusa de Garbati. Garbati es un escultor argentino que finalmente hizo esta escultura para hablar de esta mujer que se defiende de su violador. Ahora, me gusta la Medusa de Garbati porque ella no tiene una actitud triunfante, ella tiene una actitud de defender, ¿no? Entonces, esta escultura fue colocada afuera del tribunal donde estaba siendo juzgado Harvey Weinstein, y me parece un símbolo muy, digamos, pertinente en esta situación. Obviamente, pues no queremos cortarles la cabeza ni nada por el estilo, pero me parece que simbólicamente manda otro mensaje. Sí nos podemos defender, sí tenemos alternativas, sí existe la posibilidad. Pero bueno, pues en eso tenemos que prepararnos y ser capaces también de aprender y saber cosas que nos permitan justamente tener esa defensa. Y aunque el derecho ha sido inventado por los hombres y ha sido trabajado por los hombres, y yo les preguntaría, ¿no? Digo, yo sé que su maestro sí, pero sus maestros en general, ¿cuántos de ustedes les dan a leer mujeres cuando están en su bibliografía sobre derecho? En cualquiera de los temas. ¿Alguna mujer que puedan mencionar como la gran jurista fulana de tal que estableció tal ley? Pues el profesor Armando me recomendó a Ruth Bader Ginsburg. Exactamente, ajá. Bader Ginsburg, que fue ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos, muy bien. Entonces, eso es, pero son garbanzos de libra, ¿no? Al final de cuentas. Sin embargo, hay una crítica, sobre todo feminista, una crítica feminista al derecho desde hace ya muchos años, que ha venido hablando de cómo el derecho es así, el derecho es masculino, el derecho es patriarcal. El derecho pertenece, digamos, a este sistema que históricamente ha oprimido a las mujeres. Entonces, desde el propio derecho, como lo hizo la ministra, ¿no? Como lo hizo ella, desde el propio derecho, a veces podemos tomar esas reglas y decir, bueno, lo voy a utilizar para hacer algo con él. Y bueno, han sido luchas que han costado mucho trabajo, ¿no? Ahora, digamos que el movimiento feminista y la teoría feminista no somos las únicas que hemos usado el derecho como una manera de, mira, ahí está, una sopa de tu propio chocolate, ¿no? Un poco tomar esas armas que da el derecho y darles una vueltecita y vamos de regreso, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con, no sé si hayan oído hablar del caso de Cherán.
¿no? Esta comunidad indígena aquí en Michoacán, que se ha convertido en un ejemplo en el mundo, y que inclusive este grupo de abogados que lograron esa independencia y esa autonomía de la comunidad en relación con el resto del estado, porque son ¿qué? 112 municipios y Cherán, ¿no? Creo. Entonces, es porque tiene esta forma de gobernarse a partir de usos y costumbres, porque puede tener sus propios recursos y no acepta, por ejemplo, partidos políticos, ¿no? Entonces, digamos que ellos, estos abogados, este grupo de abogados y abogadas de esta organización que se llama Emancipaciones, llevaron el tema de Cherán al Tribunal Electoral y, digamos, usando el derecho, le dieron la vuelta y hablaron de la autonomía de las comunidades indígenas, y después de eso han sido varias comunidades aquí en Michoacán, y ahora, bueno, han andado en Chiapas, en Oaxaca, inclusive les han invitado a otros países del mundo para que les orienten, les dirijan, y bueno, si no, pues para darles una plática por lo menos, ¿no? Se llama el uso anti-hegemónico del derecho. Y también dentro del feminismo ha habido como esa idea de vamos a usar estas armas y las vamos a mandar de regreso en este proceso de defensa. Pero además también ha habido pues una gran cantidad digamos, situaciones en donde se puede teorizar al respecto del derecho, y además también la construcción de instrumentos internacionales que reconozcan la existencia de las mujeres. Por eso muchas veces la perspectiva de género se confunde con mujeres, porque lo que hace la perspectiva de género es que cuestiona el hecho de que nos dicen es que el derecho es neutral y es universal. Pero al final de cuentas, el derecho, al ser así, no está observando las particularidades de algunas personas, en este caso concreto de nosotras. Y entonces dice, la perspectiva de género, ¿qué hace? Visibiliza a las mujeres también, ¿no? Bien, ahora, hablando de cuando el derecho va en nuestra contra, ¿no? Y también algunas partes en donde se ha utilizado, por ejemplo, este tema de los roles y estereotipos de género. Ya saben, ¿no? Que las mujeres somos lindas, y que los hombres son fuertes, y que las mujeres somos maternales, y que los hombres son valientes. Todo eso se llama estereotipos de género. Y que a nosotras nos toca la tarea doméstica y que a ellos salir a ganar el pan, eso se llaman roles de género, ¿no? Es decir, lo que a partir de nuestro sexo determina nuestra vida, desde el azul y el rosa, etc. Todo eso, y además lo respiramos, los juguetes, las actividades, las carreras, ¿no? Me he encontrado cuando voy a algunos lugares por ahí con grupos de muchachas, de mujeres y de hombres jóvenes que están, por ejemplo, en prepa, que se acercan jóvenes mujeres y me dicen, ¿es cierto que no podemos estudiar derecho las mujeres? Porque es que dicen en mi casa que es una carrera muy difícil y que para las mujeres es muy violenta. Entonces, fíjense nada más, ese es un estereotipo, ¿no? Y bueno, pues obviamente las mujeres siempre nos dicen, bueno, pues es que tú estudias para ser maestra o secretaria o no sé, inclusive medicina también tiene como esa parte como que se asocia a lo femenino porque también se acerca a esas tareas cotidianas de cuidados que normalmente hacemos las mujeres, ¿no? Esos mandatos. Entonces, bueno, cuando las mujeres no cumplen con sus roles y estereotipos de género, como le pasó a Medusa, pues igual hay una situación de violencia que se presenta en contra. No sé si ustedes hayan oído hablar de los casos de Yakiri Rubio, por ejemplo, alguno de ustedes. Bueno, Yakiri Rubio era una joven de Tepito, allá en la Ciudad de México, y ella fue, digamos que, forzada. Ella, de hecho, era lesbiana, es lesbiana. Ella fue forzada por dos individuos de su entorno a entrar en un hotel con la complicidad incluso de las personas que estaban presentes, ¿no? De la persona que estaba a cargo. La llevan a una recámara y la violan. Entre
ambos, pero ella en algún momento logra liberarse un poco y entonces toma un objeto punzocortante y degüella a su agresor, a uno de sus agresores. Ellos eran hermanos. Entonces, bueno, pues se da todo un show, el individuo sale corriendo, desangrándose, va detrás de él también su hermano, ella baja con la ropa hecha pedazos, toda llena de sangre, toda golpeada, baja a la recepción, les dice lo que acaba de pasar, la ignoran, ¿no? Y el otro sale corriendo, se sube a una moto, bueno, en fin, ya. Al final de cuentas, creo que ellos lograron llegar hasta la fiscalía, bueno, hasta la procuraduría en ese momento, presentar alguna denuncia, y cuando ella llega a presentar su denuncia, inmediatamente la detienen, y bueno, pues al final de cuentas pasó un buen rato en la prisión preventiva, porque pues no se reconocía el que ella hubiera actuado ilegítimamente. También en la Ciudad de México, otra chica llamada Itzel asesinó a su violador abajo de un puente en la Ciudad de México. O sea, imagínense, abajo de un puente donde además había personas que estaban pasando y ella gritaba que la auxiliaran y nadie la auxilió. Entonces ella no sé cómo también logró, creo que él tenía un cuchillo y le estaba amenazando con el cuchillo, y algo pasó con el mango del cuchillo, no sé, pero ella sostuvo el cuchillo y el mango algo hizo que se le enterró ahí. Y entonces lo mismo, ¿no? Le dijeron, pues ¿qué es que fue exceso de legítima defensa? ¿No? Porque con eso se salieron, que era exceso de legítima defensa, porque pues, o sea, se dice es que debe de corresponder a una acción más o menos igual, ¿no? En proporción, en dimensión, en fuerza, no sé, ¿no? Y era como, ¿qué tenemos que hacer para defendernos de una situación como esta? Busquen esos casos, están súper interesantes. Una autora, se me fue ahorita el nombre, bueno, ella, ahorita me acuerdo, escribió un libro que se llama así, Legítima Defensa, si quieren buscarlo, y ella refiere justamente todos los avatares a Ana Katiria Suárez. Ella refiere los avatares y todo lo que tuvo que pasar para lograr rescatar pues, la libertad y la vida de estas dos jóvenes mujeres. Ahora, se pone el tema, ¿no? De acoso callejero, es una falta administrativa, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces pones denuncia de acoso callejero, bueno, pues hubo dos mujeres que, con cierta relevancia, blancas, con cierta popularidad, con ciertos recursos económicos, que se atrevieron a denunciar el acoso callejero. No sé si hayan oído hablar, por ejemplo, de Tamara de Anda. Ella inclusive tiene algunos libritos así como de difusión de temas de feminismo y esto, pero ella un día iba pasando por la calle y la acosó un taxista. Entonces ella dijo, voy a ver si es verdad que esto se puede conseguir, porque el hecho de que esté en la ley, el hecho de que esté en la norma, no necesariamente nos garantiza el acceso, ¿cierto? Entonces ella dijo, voy a ver si es verdad, ¿no? Entonces se fue, inmediatamente había por ahí un policía y ella le dijo, joven, el señor me está acosando, es una falta administrativa, bla, 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 yo sí sé. Se los llevaron a ambos, bueno, finalmente creo que al señor sí le dieron algún tipo de sanción, pero entonces esto se volvió viral porque ya dijo, pasó esto, ¿no? Y inmediatamente hubo una gran cantidad de acoso, más allá digital, en redes sociales, y bueno, pues ella tuvo casi que cerrar por un rato sus redes porque la violencia que sufrió en medios digitales y en algunos espacios a donde fue, estuvo bastante severa. Lo mismo con esta chava Andrea Noel, que iba por la calle en la colonia Condesa, llevaba una falda, y un individuo que andaba haciendo estos chistecitos que ahora se les ocurre con tal de ser famosos en las redes, le mete las manos, le baja los chones y la deja tirada en el piso, ¿no? O sea, así, de la nada, llevando el acoso pues, a un extremo bastante grave, ¿no? Y ella,
También intentó la denuncia, medio lo hizo, no hubo ninguna sanción, fue todo un tema también, si quieren igual búsquenlo, fue algo muy famoso. Y al final de cuentas ella es norteamericana de nacionalidad, se tuvo que ir del país porque el acoso y la violencia que sufrió por haberse atrevido a denunciar fue bastante severo, ¿no? En otro caso, el caso de Daphne McPherson, ella era una mujer que abortó, digamos, de manera espontánea, no abortó, más bien parió de manera espontánea en un baño de la tienda esta Liverpool. Entonces la bebé cayó a la taza del baño, ella en el proceso perdió el conocimiento, quedó tirada en el piso, cuando alguien llegó, digamos que ni la auxiliaron a ella, ni auxiliaron a la bebé falleció, y a ella se la llevaron, y entonces era el reclamo para ella, ¿no? Y decían, pero es que ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta, que no hayas defendido a tu bebé, porque no sé qué? Y el fiscal en el proceso le dijo así, eres peor que una perra. Así le dijo el fiscal. Estamos hablando de una autoridad que se refiere a una persona con esos términos. ¿Qué se esperaba de ella? Pues que inmediatamente hubiera salido su instinto maternal, ay, me sobrepongo a lo que sea y salvo a mi bebé, ¿no? Pero como ella no hizo eso, que es un estereotipo de género, que las mujeres somos naturalmente maternales y todo esto, entonces la persona que estaba, digamos, en la parte acusatoria, no me acuerdo si ya estábamos en el nuevo sistema, si ya estábamos en el nuevo sistema. Sí, porque además hay grabación de eso. Sí, entonces así se refirió a ella. Ahora, por ejemplo, este tema del aborto, cuando lo pones en el Código Penal, que ya la Corte dijo que eso ya no puedes criminalizar el aborto voluntario. Los derechos sexuales y reproductivos, pues vamos a someter a ese estereotipo de la maternidad, del instinto materno, de la obligatoriedad de la maternidad. Es que tienes que ser madre sí o sí. No hay opción, a menos que, bueno, Diosito no te mande la bendición, pero bueno, pues en ese caso, no. Pero, si no, no tienes por qué ni siquiera cuestionarlo. Hay un montón de discursos que van a ir sobre ti para decirte, es que es por fuerza, solo así te realizas como mujer. Lo hemos trasladado hasta los pobres perritas y gatitas, ¿no? Ay, sí quiero que tenga una camada para que se realice como gata, ¿no? Para que se realice como perra. Pobrecita. Pobrecita, ¿cómo le vas a dejar sin que tenga la experiencia de ser madre? ¿No? No se la recomiendo. Bueno, además de esta negativa de reconocer el derecho de las mujeres a una sexualidad no reproductiva, ¿no? Parte del discurso de algunos grupos es para que andas de caliente, para que tuviste sexo, para que abriste las piernas, ¿no? Que más dices, entonces, ese es el tema, ¿no? Y tanto Carla Michelle Salas, que también les recomiendo mucho que la busquen en conferencias y todo, ella, no sé si la hayas visto, es una abogada buenísima y bravísima. Y ella denuncia como abogada, denuncia la inusitada rapidez de las sentencias condenatorias cuando son mujeres las que están siendo juzgadas, ¿no? Y Elena Saola es una investigadora, una antropóloga, que ella tiene un libro que se llama El delito de ser mujer, donde ella reporta las diferencias que hay. ¿Por qué? Porque estamos saliendo del rol estereotipado de la mujer buena, bonita, que siempre está, digamos, para servir a los demás. ¿Cómo? O sea, si matas a alguien, aunque sea en defensa propia, vas a ser un monstruo, ¿no? Entonces eres una persona monstruosa como Medusa, ¿no? Entonces por eso es que estos roles y estereotipos de género son sumamente dañinos y de lo que se ha ocupado
justamente la comunidad, digamos, internacional a través de sus tratados. En su recomendación general número 33, bueno, ¿sí saben cuál es la CEDAW? La CEDAW es la Convención para la Eliminación, por sus siglas en inglés, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Ajá. Esta convención internacional fue producto de una enorme y larga lucha de cerca de un siglo, yo creo, ¿no? Unos 80 años. ¿Te acuerdas cuando hicimos nuestro trabajo en equipo? Es que esto es una línea del tiempo de todas las convenciones e instrumentos internacionales. ¿Sí nos queda chido? Bueno, entonces, esta convención tiene, digamos, la finalidad de reconocer, pues, la existencia de la discriminación contra las mujeres, que fue, insisto, un proceso largo, complejo, de mucha batalla, de mucha lucha, cuando finalmente, en el año 79, se aprueba por Naciones Unidas. Esta es una convención internacional que ha sido firmada pues prácticamente todos los países, pero bueno, no la pelan, pero sí. Y cada convención internacional tiene un comité de seguimiento, y cada determinado tiempo, a partir de las reflexiones que se hacen, de la información que obtienen de los países, la convención, el comité de la convención lanza estas recomendaciones generales. Entonces dice, a ver, estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Estas costumbres que hay de la belleza y de todo eso, como estos estereotipos de belleza, o costumbres o tradiciones que violentan a las mujeres, como la mutilación genital femenina, ¿no? Ya todas y todos conocen este tema, mutilación genital femenina, ¿sí? Este procedimiento que se hace en las comunidades tradicionales, sobre todo en África, en algunas partes de Asia, y bueno, pues también en muchas partes del mundo con esto de la migración. Y consiste en, digamos, pues, cercenar, lo llaman también circuncisión, cercenar a veces el clítoris, los labios menores, a veces inclusive va mucho más allá, y también hay un cocimiento, ¿no? Y todo esto, bueno, pues con la finalidad de que las mujeres se mantengan dentro de ciertos parámetros de comportamiento, que no tengan relaciones sexuales. En general, hay algunas otras que no tienen necesariamente esta finalidad, pero al final de cuentas es una forma de violencia contra las mujeres en lo general. Entonces, la CEDAW también emitió una recomendación a eso. Dijo, a ver, estamos observando que cuando se habla de, oigan, es que eso no lo pueden seguir haciendo, dicen, ay, pues es que es una tradición, ¿no? Como aquí en México la venta de niñas. Es que es una tradición, pues ¿cómo les vas a ir a quitar? Pues ellos también tienen derecho a sus tradiciones. Entonces, no, las tradiciones, las costumbres, los usos, las costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos de las personas, y bueno, en este caso concreto de las mujeres. Entonces, en esta recomendación número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, nos dice la CEDAW, el comité, la justiciabilidad requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, así como la capacidad y el poder para reclamar sus derechos en virtud de la convención como derechos jurídicos. O sea, nada de que también son dádivas o esas cosas, no, son derechos nuestros. Ahora, no me voy a detener tanto en esto para que luego seguir platicando, pero digamos que parte de esto es lo que recomienda ese comité en esta particular número 33, ¿no? Fíjense, ¿no? Asegurar que se reconozcan y estén incorporadas a la ley. Además, mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género. Por eso les decía, es tan importante que trabajemos esto. O sea, de verdad, la perspectiva de género cuesta un montón construirla, ¿verdad? O sea, de verdad no es así como de, pues mira, ya vi, no, ya no le pongan rosas, ponle amarillo. No. O
sea, de verdad es un trabajo muy, muy complejo porque hay un entorno que todo el tiempo nos está diciendo, los niños acá, las niñas acá, ¿no? Incluso las escuelas así muy progres. Alguna vez nos visité en la Casa de la Cultura, una escuela muy progre, habíamos estado hablando de cuestiones así, de que los niños y las niñas pueden hacer lo que quieran. Salimos y las maestras, niñas de este lado y niños de este lado. No va por ahí, ¿no? Entonces el tema es que vayamos haciendo como este trabajo de manera cotidiana. Entonces tenemos que tener esos elementos desde siempre, porque además es parte del mandato de la propia Constitución Política. En su artículo primero, ahora reformado, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿quién se acuerda de qué es lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En su artículo primero, después de la reforma constitucional. Digamos que sí, por ejemplo, el principio pro persona, por ejemplo, también el tema de que estamos hablando de derechos humanos, de que todos los derechos humanos de las personas serán reconocidos en nuestro país, ¿no? Y de que tienen que ser universales, de que tienen que ser invisibles, etcétera, ¿no? Todo eso es una obligación constitucional, pero además el artículo 3 constitucional dice que la educación que imparta el Estado, o que también esté, digamos, bajo su supervisión, esta universidad es pública, pero necesita que el Estado le valide. Perdón, es privada, pero necesita la validación estatal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tenemos esta validación, entonces en esa medida el Estado delega a algunas instituciones la garantía de un derecho, ¿no? En este caso el derecho a la educación. Entonces, la Constitución en su artículo 3 dice justamente así, que, ¿alguien lo tiene por ahí? Que debe de ser la educación que imparte el Estado algo que sea contra la ignorancia y contra los prejuicios. Los estereotipos y roles de género son prejuicios y devienen de ignorancia en cuanto a, también dice, que debe atender al progreso científico. La perspectiva de género, los estudios feministas también son parte del progreso científico. También son parte de lo que las mujeres hemos hecho para aportar, sobre todo, a la sociología, a la antropología, al derecho, pero también a las ciencias duras, también a la medicina. O sea, no sé, pero si ustedes sabían que antes de, creo que los años 90, en el mundo, no se sabía qué carajos era el clítoris, ¿no? Bueno, todavía hay muchas personas que no lo saben, pero... O sea, ¿por qué? Pues porque no se veía el cuerpo femenino, o sea, no se diseccionaba, ¿no? Porque todavía estaban creyendo como Aristóteles que las mujeres éramos machos castrados o cosas que habíamos salido con un defecto, ¿no? Entonces, el tema es que también en la medicina, también en la biología ha habido esta perspectiva que, como les decía, va a visibilizar lo que estamos haciendo las mujeres, va a visibilizar nuestros cuerpos, ¿va? Bien, entonces ese es un poco todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y cuando hablamos de género, estamos hablando de eso, de lo que culturalmente se atribuye a uno u otro sexo, ¿ok? En este caso. Y sigue, ¿no? A mí me parece también muy importante destacar aquí, bueno, que se tienen que confrontar los obstáculos, que se tiene que asegurar la igualdad entre las partes, en todos los procesos, que esa parte me parece importantísima, que cooperen con la sociedad civil, es decir, las instituciones deben sentarse a dialogar con quienes están haciendo un trabajo en la calle, en la cotidianidad, ¿no? En este caso particular, por ejemplo, las organizaciones feministas, ¿no? Y que tomemos ese conocimiento de las organizaciones feministas y lo incorporemos a lo que estamos haciendo. De hecho, hay propuestas legislativas que vienen del lado de las organizaciones feministas. Y bien, finalmente, que aseguren que los defensores de los derechos humanos de las mujeres tengan acceso a la justicia y reciban protección, porque en muchas ocasiones, aquí en México,
los defensores y las defensoras de derechos humanos son víctimas de violencia también, ¿no? Y esta parte, los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial, dice, tienen consecuencias de gran alcance. Obviamente, no el acceso a la justicia, ¿no? O sea, ahí no podemos acceder a la justicia, pero además pueden afectar de otras maneras también a quienes son víctimas y supervivientes de violencia. Los estereotipos, nos dice esta recomendación, distorsionan las percepciones y dan lugar a creencias preconcebidas, es decir, prejuicios. Con frecuencia, los jueces, sí, lamentablemente, adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento adecuado. Entonces, bueno, y entonces ellos, en lugar de cuestionar esos estereotipos, que es lo que deberían hacer, no lo hacen, sino que por el contrario dicen, ah, sí, es que hasta las perras, ¿no? Y entonces, pum, a esta mujer, Daphne, le dieron en primera instancia varios años, creo que 15 años, no me acuerdo bien, en primera instancia. Y ya luego, bueno, cuando ella apeló, finalmente pues se atendió a estas recomendaciones. ¿Qué es la perspectiva de género? Decíamos entonces, ¿no? Es esa perspectiva en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿eh? Incluso si voy por la calle y oigo la canción, ¿no? ¿No la han oído? Sí. A ver si la analizamos con perspectiva de género, ¿no? ¿De qué nos habla? O sea, todas las expresiones culturales, obviamente la educación no está exenta, ¿no? Prácticamente en nuestro día a día, desde la forma que elegimos para vestirnos, todo va vinculado a este estereotipo de género y este rol de género. Entonces, ¿qué otra cosa hace esta perspectiva? Analiza los estereotipos y los mitos, esas creencias infundadas que no están basadas en el conocimiento científico, que son creencias absurdas, ¿no? Y de verdad es que llegan a unas cosas terribles. Digo, también a veces no. O sea, por ejemplo, ¿no? Este tema no sé, estoy pensando en los pies de loto que ya no se usan, ¿no? Pero se han oído hablar de los pies de flor de loto de algunas culturas orientales, ¿no? Los pies pequeñitos de 10 centímetros cuando mucho. No, no necesariamente. Les deformaban los pies. Sí, pues rompían el hueso, se rompen el pie, lo doblan y lo envuelven porque esto se consideraba que era bello y además también parece ser que tenía como otro trasfondo igual que tenía que ver con la estética, pero también según él, se creía que generaban más placer a los hombres sexualmente hablando, ¿no? Entonces, fíjense nada más. Entonces, bueno, hay que analizar esos estereotipos, esos mitos, esas creencias, esas cosas absurdas, esa uniformidad que nos mandan a veces, ¿no? Decir, es que todo es lo mismo, ¿no? O sea, sí hay cosas que son comunes en general, pero también hay circunstancias diversas, ¿no? Si te vas aquí, si vas a una comunidad, si vas a otro país, si vas a una fábrica, en fin, hay situaciones que son diversas y que tienen sus particularidades que es importante entender. Ahora, esto, ¿no? La perspectiva de género nos permite abrir esa cortina que presenta a la desigualdad entre los humanos como algo natural, ¿no? ¿Qué decían de las personas negras en otra época? Es que ellos se aguantan, pero son animales, o sea, a ellos no les duele. Es más, les puedes pegar, aguantan un montón, ¿no? Ellos no sufren. Oye, que a las madres les estaban quitando a sus bebés y todo esto, no pasa nada, ¿no? Incluso, o sea, esta visión a veces inclusive del afán por lo científico y la investigación ha llevado a grados muy extremos, ¿no? O sea, ha habido médicos
que hicieron disecciones, por ejemplo, en mujeres vivas, negras, para ver cómo funcionaban sus mujeres vivas. Y ahora nuestros órganos tienen los nombres de estos médicos, o sea, bueno, ¿no? Como el tal falopio. Ajá, sí, bueno, ya no se usa, pero sí se usa. Analiza las concepciones culturales del sistema sexogénero. El sistema sexogénero es esto de lo que estamos hablando. A partir de esta parte, digamos, biológica de mi cuerpo, se determina, se estructura todo lo que la sociedad cree, piensa, supone, asume, etcétera, de las personas. Y se construye una vida. Insisto, desde el color rosa y el azul, desde ahí, de que te doy la pelota y te doy la muñeca, de que te doy el carrito y a ti la cocinita, desde ahí construyes vida, ¿no? Y ahora desde antes de nacer, porque con eso de que ya hasta lo anuncian con bengalas y todo, bueno, aborda los condicionamientos al comportamiento y forma de pensar de las personas. Por eso podemos comprender lo que pasa en una comunidad, inclusive hasta podemos comprender esa canción de Piénsalo, ¿no? Porque está dentro de este contexto. Entonces, bueno, ahí también la descubrimos. Ahora, se cuestionan los impactos diferenciados de las normas. A veces las normas, al no ver a una parte de la población, o no necesariamente que sean unas normas, ¿no? Por ejemplo, pandemia, ¿no? ¿Qué dijeron las autoridades de salud? Todo mundo a sus casas, ¿no? Nos dijeron hace 2 años. Cuando eso pasó, inmediatamente empezamos a poner alertas quienes estamos en este tema, porque resulta que el lugar más violento para las mujeres es su casa. Les dijimos, ¡qué horror! O sea, todo el mundo en su casa, ¡pum! Así. No dejaron guardias en juzgados, no dejaron guardias en las agencias y en las fiscalías especializadas en la atención a la violencia, redujeron el personal en todas partes y los números de violencia doméstica se fueron a los cielos, mientras, curiosamente, afuera se redujeron las incidencias delictivas. Entonces, esa parte no se vio con perspectiva de género, fue una decisión que se tomó así, órale, como si todos fuéramos iguales, ¿no? En este sentido de capacidades, de derechos y de accesos. Entonces, esta situación, pues bueno, fue una cosa que ocasionó, por ejemplo, que nada más en el mes de mayo del año pasado, según los datos que se tienen del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, más o menos estamos hablando de 26,000 llamadas de denuncia de violencia en hogar. 26,000 solo en un mes, ¿no? Bien, se cuestionan, entonces decíamos, los impactos diferenciados, va a indagar sobre las relaciones de poder, porque resulta que algo, esta es una recomendación, que si ustedes llegan a estar en alguna posición donde impartan, administran justicia, lo que sea, ténganla muy en cuenta, porque es fundamental para la comprensión del tema de los derechos humanos y particularmente de la perspectiva de género. Las relaciones desiguales de poder. Si ustedes saben entender las relaciones desiguales de poder, si son cosas van a ser unos cosas súper chicos. Porque eso es algo que no sé por qué cuesta tanto trabajo de entender. Que todo el mundo asume que, ay, bueno, pues si ya dice el artículo 4 constitucional que todos y todas somos iguales y que ya, ¿no? Pues ya está. No, porque hay relaciones históricas, o sea, vean de qué estamos hablando, de la medusa, ¿no? Y esas relaciones históricas las venimos trabajando, claro que sí, ya lo vimos también acá. Entonces, esas relaciones históricamente desiguales entre las personas, entre las mujeres y los hombres, entre las personas blancas y las personas de color más oscuro, entre las personas de la ciudad y las personas del campo, hay relaciones o se pueden establecer relaciones desiguales de poder que es importante que podamos desentrañar a partir de la comprensión de que hay estas historias de vida. Nosotros, suelo ir a comer tacos ahogados en un restaurante que estaba
Bueno, ¿para qué le hago el comercial? Sí les digo. Está buenísimo. Ahí sobre la calzada Madero. Un poquito más arriba de esta Poza Rica se llamaba la gasolina. No, yo no como coca. Bueno, es que además yo soy vegana. Pero entonces ahí normalmente, bueno, pues atienden algunas muchachas, ¿no? Entonces ves cómo es su actitud, ¿no? Inclusive su actitud corporal es otra, es como más serviciales, como más activas, como, ¿no? Y luego entró también un chavo, también un poco con esa actitud, pero como más calmado. Y el otro día estuve ahí el domingo, creo, y nos atendió la hija de ella. ¿Tienen todo lo que ocupan? Y nosotros es como de, sí, ¿no? O sea, de verdad su actitud era así de, ¿no? O sea, es que eso se vive, o sea, de verdad, esas cosas te cambian hasta la manera de pensar. Ustedes fíjense cómo camina una persona, es más, lo vemos hasta en los perritos, ¿no? Ustedes saben inmediatamente dónde hay un perrito que está perdido. Su actitud corporal es de, ¿no? Si una persona del campo viene a la ciudad, también su actitud corporal es la de, ¿no? Siempre que estamos en espacios donde no nos sentimos cómodos, bien, plenos, donde sabemos que puede ocurrir una situación que nos violente, hasta en nuestro cuerpo se va a notar eso. Eso me refiere las relaciones desiguales de poder. Porque no olvidemos que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando del cuerpo, ¿eh? Que luego dicen, ay, es que los derechos humanos, acá, la gran teoría, no, pues esto es toda entelequia, ¿no? Pero no. Esto es aquí. Aquí es donde se siente. Aquí es donde duele. Aquí es donde cuesta trabajo. Aquí es donde cansa. En el cuerpo. Aquí es donde salen las ideas, los sueños, las palabras. Es aquí. Entonces, esa parte no se les olvide. Sí, ¿tienes pregunta? Y pues sí, esa persona está nerviosa porque no conoce la ciudad o para desplazarse, supongamos que al hospital. Pero pues por sus nervios atropella a una persona y la mataron. Yo considero que se le debe juzgar igual. No, claro. De hecho, los derechos humanos también incluyen el derecho a la seguridad. Claro, por supuesto, ¿no? Ahora, está observando esto, no va a ser lo mismo, digamos, en este caso, a una persona que accidentalmente atropella a alguien por su desconocimiento de la ciudad, lo que quieras, que alguien que andaba jugando carreritas. O sea, no es lo mismo, ¿no? Eso es algo que el juzgador y la juzgadora tienen que analizar. Ese es precisamente el tema. Ajá. Sí. Un poco serio el tema de que cuando una mujer quiere denunciar que alguien la ha golpeado, la ha acosado, pues ella misma dice que si tienes que preparar porque tienes que estar 5 horas. Entonces, aquí va el problema. El gobierno realmente es tan hipócrita porque se viste con los colores morados y dice yo las apoyo, yo hago esto, pero no facilita las herramientas para que dices, oye, brother, si te llega una mujer golpeada, y lo peor te digo que es lo que dijo, que también te llega golpeada, no le hicieron caso y ya no volvió, ya la mataron, entonces te quedas como de, oye, señor gobierno, por favor, puedes hacer algo porque dices, estás con los colores y todo, dices que apoyas, pero no les das las herramientas para que puedan defenderse, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué va? Los servidores públicos llegan a esos espacios insensibilizados, pero además sin recursos, porque
cuando se proyectan, por ejemplo, los recursos, me parece que se hacen análisis muy poco serios y al final de cuentas no pones todo lo que debe estar. Dices, bueno, a ver, espérame, aquí tengo una situación, por ejemplo, Morelia o el estado de Michoacán, que tenemos alerta de violencia de género, ¿no? Que quiere decir que los gobiernos se tienen que destinar, volcarse, digamos, al trabajo para reducir los índices de violencia, etcétera, para que puedan ya quitarse las alertas. Sin embargo, no lo hacen, o sea, no lo proyectan. Incluso hay pues esta tendencia que por una parte dices, bueno, está bien, que es digamos, el punitivismo populista, ¿no? Ok, mira, está pasando esto, ¿qué hago? Pues lo pongo en la ley. Y ya. Pero bueno, y lo demás, y los recursos, y el y entonces el diputado, la diputada, yo ya hice algo con las mujeres, que miren, o sea, puse ahí. Es más, a veces ni lo consiguen, nada más meten una iniciativa, ni siquiera se concreta, y ellos ya dicen, no, es que yo soy una persona que acá. Es cierto, o sea, hay mucho de falsedad. ¿Por qué? Porque existe además, porque de verdad, hay mucho de capacitaciones. Hay un montón, o sea, nosotros, por ejemplo, en la Casa de la Cultura Jurídica, yo por lo menos organizo un par de capacitaciones al año para servidores públicos de todos los niveles y de todos los espacios. Estoy hablando nada más de lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero hay un montonal de cosas, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene. O sea, de verdad, no acaba. Yo sí digo, híjole, si alguna vez yo llegara a la prisión, que me dejaran entrar al YouTube para ver todas las conferencias que hacen en la Corte, de verdad. Es impresionante. O sea, hay un montonal de trabajo. ¿Qué tal el curso en el que estamos? Totalmente gratuito. El Museo Memoria y Tolerancia organiza cursos sobre perspectiva de género y acceso a la justicia todo el año. Nosotros, bueno, ahora nos inscribimos en uno que organizó el Senado de la República, donde también se habla de los derechos humanos de las mujeres. En fin, muchísimas cosas. ¿Qué es lo que pasa? No quieren. Escuché a una señora, ahorita les voy a platicar de ella, pero escuché a Irinea Buendía, ahora les voy a contar un poco más sobre eso. Irinea Buendía es madre de una víctima de feminicidio, de Mariana Lima. Y ella le preguntaban, ¿qué es lo que hace falta? ¿Por qué? O sea, ¿necesitan más capacitación? Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero sobre todo es que no hay voluntad. No están sensibles al tema. No quieren hacerlo. Y eso tiene que ver con una misoginia, un odio a las mujeres, que se introyecta desde que nacemos. Tanto a mujeres como a hombres, porque las mujeres también somos misóginas. Estamos en el entorno donde esas cosas ocurren. Entonces es normal de alguna manera estas respuestas, pero hay compromisos internacionales y hay demandas de la sociedad. Y necesitamos pues también igual seguir presionando, ¿no? Y trabajar, y sobre todo además, bueno, para empezar capacitarnos y entender que ¿no? Bien. Y bueno, esto que ya les había dicho, que la perspectiva de género no necesariamente refiere a temas de mujeres, pero sí visibiliza. Sí nos permite ver. Y en ese sentido, pues sí, digamos que refiere a temas que tienen que ver con mujeres, pero también visibiliza las actitudes de los hombres. ¿No? Cuando yo les hablo de piénsalo, de lleno de rosas, mis dos camionetas, estoy hablando desde una perspectiva de género, observando el actuar de los hombres y los mandatos de masculinidad, que eso es algo que también tenemos que trabajar y que os digo, ustedes están acá y qué bueno que se están cuestionando, porque lo que nos dice una autora que se llama Rita Segato es que los hombres, digamos, más débiles en cuanto a su construcción intelectual, en cuanto a su reflexión, en cuanto a todo eso, más irreflexivos, digamos, son los más fácilmente captables por estos mandatos de masculinidad, ¿no? ¿Qué son esos mandatos de masculinidad? El poder, el dinero, el sexo, ¿no?
la violencia no. Todos esos son mandatos de masculinidad. Entonces, esos mandatos, ustedes tienen elementos para resistirlos, porque ustedes estudian y reflexionan y piensan. Pero hay muchos individuos que se van de liso y entonces al rato son sicarios. ¿No? ¿Por qué? Porque eso aunque sea por 5 minutos te da un poder sobre las vidas de otras personas. O sea, como ya se sabe que tú eres el maldito del pueblo, entonces todo el mundo se te pone a los pies, ¿no? Pero tenemos esa cosita. Ay, es que yo quisiera, ¿no? Entonces, cuando ustedes reflexionan, cuando ustedes lo piensan, cuando ustedes estudian y se preparan, dicen, estas son jaladas, ¿no? Entonces, bueno. La sentencia Mariana Lima, me estaba refiriendo justamente a Mariana Lima Buendía y a su mamá Irinea Buendía, porque justamente esta sentencia de la Suprema Corte, que ahorita la vamos a ver, refiere a eso, refiere a cómo se debe de juzgar, sobre todo en casos en donde hay muertes violentas de mujeres. Porque es bien fácil, ¿no? ¡Ay, se cayó de las escaleras! ¿No? Mira, si tiene el cuello todo roto y está ahí tirada al pie de las escaleras, entonces, pues es que pues ella se cayó, ¿no? Y entonces era como de, sí, mujer suicidada, ok, perfecto, no hay problema, vamos. Y esos casos siguen siendo bastante comunes. El índice de feminicidios se elevaría muchísimo si estos casos se analizaran con perspectiva de género. Ahí está, esta es la sentencia. Esto lo tomé de la página de la Suprema Corte. Que dice que es el amparo en revisión 554 del 2013. Entonces ahí está. No sé si alguien quiera leer. Sí, a ver, échate. Datos de la sentencia, amparo en revisión 554 del 2013, derechos de acceso a la justicia. Reportó una mujer de 29 años pasante de derecho, fue encontrada en el domicilio de su cónyuge en un policía ministerial. El Ministerio Público decidió no ofrecer una acción penal porque determinó que la causa de la muerte fue suicidio. Conforme la madre de la víctima promovió un amparo contra la Procuraduría General de Justicia de la entidad, la primera sala resolvió que hubo omisiones de investigación de las autoridades ministeriales. Las autoridades están obligadas a investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres. El deber de las autoridades, primero, preservar evidencias de violación. Segundo, solicitar técnicas para la determinación de víctimas de violencia. Tercero, investigar las posibilidades de connotaciones discriminatorias por razón de género. Cuarto, explorar todas las líneas de investigación para concluir si se trató o no de un feminicidio. Esta es, digamos, la sentencia donde la Corte por primera vez aborda el tema del feminicidio. Este tipo penal, el tipo penal del feminicidio, es reciente, también es producto de la lucha feminista. Porque dijimos, a ver, es que no, el feminicidio no es nada más de voy, te mato y ya, ¿no? O sea, no significa eso. Significa un contexto. Una autora que se llama Marcela Lagarde habla de lo que pasa antes y después, ¿no? O sea, el contexto de violencia que se vive de manera cotidiana por parte de la víctima de feminicidio, que es inclusive a veces una violencia generalizada por el hecho de ser mujer, porque no puede caminar por la calle libremente, porque sufre de acoso, porque sufre dificultades en las instituciones educativas, porque no tiene acceso al trabajo, en fin. Cuando llega el momento, digamos, crítico de la muerte, bueno, pues ya, se acaba, se queda cadáver, ¿no? Digamos, ahí terminaría, ¿no? Sin embargo, lo que sigue es más violencia. Su acceso a la justicia, no hay acceso a la justicia. También ese es otro tema. Y su acceso a la justicia no se garantiza, no ocurre, no llega. Y además, sigue viviendo violencia. ¿Por
qué andaba con ese tipo? Es que mira nada más, es que la mujer era muy pendeja, ¿no? ¿Para qué se dejó engatusar por ese individuo que era violento? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué andaba así? ¿Por qué su mamá la dejó salir? Por ejemplo, en los feminicidios infantiles, el tema es, ¿cómo es posible que su mamá no la hubiera cuidado? ¿No? Como le pasó, por ejemplo, a la mamá de Fátima, que fue una niña en el Estado de México, a la que sus vecinos, 3 individuos, la privaron de la vida de una manera espantosa. Pero además después, en la búsqueda de justicia de esta mujer, también mandaron a su otro hijo, ¿no? Que andaba en ese proceso. ¿Tienes una duda? Sí. Quería saber qué es lo que determina si es un feminicidio, o sea, para tirar un feminicidio. Depende del código, porque hay diferentes, digamos, códigos penales y cada uno de alguna manera lo tienen como sus variantes, ¿no? Pero digamos que básicamente se trata pues, de lo que dice acá, ¿no? Que no haya, que se haya dado temas de abuso o violación sexual, que la víctima tuviera un contexto de violencia, por ejemplo, de violencia doméstica, ¿no? Que se investigue pues todas estas circunstancias discriminatorias, ¿no? De género, y también el tema de que su cuerpo quede expuesto, porque además eso es algo que pasa con mucha frecuencia. El cuerpo de las mujeres es arrojado a algún lugar, ¿no? A un basurero, a un baldío, a no sé, ¿no? Estas primeras cuestiones en la observación de las investigaciones, tú determinas que hay una parte a lo mejor expuesta, ya se puede decir que es un primer sentido. Después se tocará determinar si tiene marcas de agresión, por ejemplo, una agresión sexual, una agresión de estado escaparada, todo así, son los determinantes para poder decidir si es un homicidio o un homicidio calificado. El chiste es que sí, hay digamos todas estas variantes que lo que quieren, o sea, lo que este tipo penal quiere reflejar es que el feminicidio no es solamente la muerte de una mujer por manos de otra persona, sino que esta muerte tiene un contexto de odio, tiene un contexto de repudio hacia lo femenino. Entonces, este caso de Mariana Lima, o sea, la Corte determina eso y manda de regreso el asunto y le dice a la Procuraduría del Estado de México, atiende este tema, este vato, investígalo, en fin, todo el rollo, porque además, o sea, todo se alteró, fue una locura, porque el tipo le habla a la mamá y le dice, oiga, su hija está muerta, ¿no? Se suicidó. Entonces la mamá llega y la mamá luego llegó a checar, o sea, ella inmediatamente llegó, porque además la hija le había dicho unos días antes que ya lo iba a dejar. En la puerta, la señora encontró la maleta de la muchacha, ¿no? Entonces llega, entra a la habitación y el tipo le dijo que ella se colgó con un lacito súper delgadito, ¿no? Y que se había colgado del baño. La señora ha hecho, bueno, de verdad es que oyes hablar a Irina hoy día y hace cuenta que está siguiendo a una especialista en feminicidios. Pero ella, pues obviamente por todo lo que ha tenido que pasar, ha tenido que aprender sobre la marcha. Y entonces ella dice que incluso ella se colgó con un lazo similar y no le soportó el peso, porque creo que ese tipo de lazos soportan 15 kilos, y pues la hija no pesaba 15 kilos. Entonces ella hizo todo esto, pero el individuo supuestamente bajó el cuerpo y que la intentó revivir estando en la cama, la muchacha estaba toda como bañada, en fin. Entonces llega digamos, la parte de la investigación, ¿no? Pues entran, pues sí, que se suicidó, es tu vieja, a ver, bueno, pues no pasa nada, se suicidó. Se quedó así. Y esta mujer ha tenido que batallar, porque esto me parece que ocurrió en el 2010, para que llegara a la corte, pasaron 3 años, 2010 o 2011. Sí, lo conoció Alfredo Gutiérrez Ortiz, que era el vicepresidente de la primera sala. Y entonces, ese tema finalmente llega a la corte 3 años después, bueno,
hasta este momento, Irinea Buendía y Mariana Lima no han obtenido justicia. Les han diferido, me parece que 42 veces la audiencia de dictado de sentencias. Entonces, fíjense nada más, ya van 10 años desde la sentencia casi, y aún así no lo conocen. Bien lo dice el compañero, es una suerte de simulación en muchas ocasiones de lo que tenemos que estar conscientes, porque a ustedes les toca deconstruir este sistema. A ustedes les tiene que tocar esta parte de dar ese siguiente paso para que la igualdad sea efectiva, sea real, sea sustantiva, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el caso. Ahora, la otra sentencia que decíamos. ¿Perdón? Acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. La primera sala de la Suprema Corte, en esta jurisprudencia que se conoce así como la 22-2016, obvio tienen otros numeritos, pero bueno, de la 10ª. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dan las reglas. Estas son las reglas. Si no les pasa por lo menos el número de la tesis es fundamental. Sí. ¿Nos pasa la presentación? Sí, claro, por supuesto. Se las dejo acá. Acá te dicho antes, ¿no? Tengo otra duda. ¿Una mujer puede cometer feminicidio? No sé. Estos temas de venganzas, ¿no? A una mujer que odia a la mujer con la que el marido la está engañando, ¿no? Ajá, en lugar de odiar al marido. Entonces va, o sea, sí, puede ser que el feminicidio se dé porque es un tema que tiene que ver con un crimen de odio que está vinculado a este contexto de violencia generalizada contra las mujeres. En esa medida sí podría ser. Entonces, bueno, identificar las situaciones de poder. ¿Se acuerdan que les dije? Ese no se les pierda de vista. Hay relaciones desiguales de poder, hay que identificarlas, ¿no? Y que nos digan si hay desequilibrio entre las partes, porque no voy a sentar a una persona súper poderosa con una persona que tiene una situación, digamos, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces necesitamos hacer eso. Bien. Cuestionar hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo, ¿no? Es que mira, ¿no? La violaron porque ella lo provocó. Entonces, no, espérate, no es así no funciona. Entonces hay que desechar el estereotipo de la mujer seductora, malvada, perversa, que nada más anda de calienta, ¿no? Y que luego por eso la matan. Ajá. En la parte de las mujeres, también no puede sexual, pero se sexualiza todo el tiempo. O sea, no creo que exista una parte de una mujer que no se sexualice. Entonces, como que no solamente tenemos como la culpa de ser mujeres en esta sociedad, sino que tenemos la culpa de, pues, como de provocar cuando, pues, se supone que ni siquiera podemos ejercer nuestra sexualidad. Entonces, también siento que va de la mano con que muchos de los hombres, de que con este rol que tienen de no poder expresar sus emociones, llegan al grado de que la única manera en la que pueden llegar a sentir algo es con los golpes, o sea, con la violencia, ya no pueden, o sea, empatizar, ya no pueden hablar, o sea, ya es como de, solamente siento si me lastimas físicamente, porque no sé cómo expresar mis emociones, y les llevo al grado de a lo mejor cometer algún delito. Entonces, también como que me resuena mucho la parte en la que la mujer tiene que hacer este rol de mamá, porque se enaltece, o sea, es como tu divino derecho como mujer, pero pues al final del día como que se excluye y polariza mucho más el contexto de cómo sería un buen como que padre de familia, o sea,
cuando digo padre no me refiero como el género, sino que, ajá, entonces, como que son como las historias que nos cuentan de la historia, de cómo debemos ser, porque somos historias, somos lo que nos contamos, somos lo que aceptamos que nos cuenten, y pues, o sea, siento que los hombres tienen que participar muchísimo en estos, como, o sea, yo sé, no sé si alguien sea feminista radical, pero hay maestras, o sea, porque yo he conocido a chicas que me platican que no pueden, o sea, que los hombres no pueden ser feministas, se supone, porque nunca van a entender el contexto de ser mujer, pero, o sea, siento que tienen que formar parte los hombres de esto, o sea, no estoy interesada, pero, o sea, siento que esta parte de primera instancia no tienen los hombres, esta parte sentimental. Y todavía les estamos pidiendo que crean una empatía, o sea, como que, no sé, siento que el propio sistema está creando a gente que no exista una contribución mutua para un bien mayor que es que nos entregamos todos. Y al final del día, o sea, siento que como que muchos hombres tienen este concepto de quiero conquistar a la mujer, en vez de como amarla, de entenderla, porque pues, o sea, como que, esto es hombre por esto. Entonces, no sé, siento que, sí, o sea, porque me siento estresada porque siento que estoy diciendo mucha de construcción yo, pero cuando conozco chicos, no existe esta construcción. Entonces, es como que complicado. Ajá, porque no solo es como que algo para las mujeres, sino para que, pues es muy bonito tener una relación donde pues puedas dialogar de estos temas, porque nadie nos enseña a amar, nadie nos enseña cómo es la manera correcta de amar, y creo que hasta los propios estereotipos que existen impiden que exista una relación bonita entre nosotros. Entonces, nada más para terminar mi idea, no solo tenemos las mujeres el castigo de ser mujeres, sino que como que la revictimización de que no nos queremos. O sea, de que en vez de que la gente diga, híjole, o sea, ¿te violaron? No. De seguro es una denuncia falsa. O sea, de seguro estás mintiendo. En vez de creer como, ok, pues si estás mintiendo, en algún momento si haces bien tu trabajo se va a dar a la luz. Pero pues, no solamente la mujer pasó por un trauma, sino que le estás haciendo revivirlo, contándolo y contándolo y contándolo. Y no sé, o sea, siento que la violencia la tenemos aquí bien arraigada y tenemos que... Me parece que es cierto que los espacios de mujeres que hemos construido, digamos, a lo largo del tiempo, pues tienen que quedarse siendo de mujeres porque es donde nosotras nos sentimos seguras, sobre todo porque hay entornos muy violentos a nuestro alrededor, ¿no? Como, por ejemplo, los hombres que te hacen mansplaining, ¿no? Entonces, otro de los temas es que es cierto que los hombres no pueden ser feministas como tales, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer es escuchar, aprender y comentarlo con otras personas. Cuando un hombre, por ejemplo, se está en un grupo de WhatsApp y le llega, ¿no? El amigo que, ay, mira, la que me acaba de echar y acá le tomé una foto y tal. Cuando los hombres lo toleran y no hacen un comentario, permite que eso siga pasando, ¿no? Entonces, podrían a lo mejor decir, mira, a mí no me gusta, no me mandes ese tipo de mensajes, a lo mejor si no quieren ser muy, digamos, tajantes, o también, o sea, se comprende que la fratria masculina es violenta también con los que se rebelan, porque la violencia masculina no solamente es contra las mujeres, también es contra ellos mismos, contra ustedes mismos, y contra otras personas, ¿no? Entonces, es importante ir como cuestionando estas cosas, ¿no? O sea, si realmente la intención es que a mí me interesa el feminismo, leamos, aprendamos, un chorro de páginas, muchísimas cosas, y escuchemos, porque es importante para que podamos comprender esto, es decir, estas relaciones. Muchísimas gracias, vamos a seguir. Bueno, pues cuestionar hechos.
En caso de que el material probatorio no sea suficiente, fíjense hasta dónde llega la Corte. Dice, tienes que buscar, conseguir otro, para que nos quede perfectamente claro de qué se trata, ¿no? Cuando hay este tipo de situaciones. Si se detecta la situación de desventaja, hay que cuestionar la neutralidad del derecho, porque se acuerdan que dijimos que el derecho es masculino, es machín, es patriarcal. Entonces, cuestionemos el derecho. Si esa ley está teniendo una perspectiva que es machista o que es sexista, esa ley vamos a tratar de quitarla. El principio pro persona nos permite eso, ¿no? Y bueno, después aplicar estándares de derechos humanos y esta parte que me parece muy importante, que eso lo podemos ir haciendo de ya. Considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, o sea, por ejemplo, lo que dijo el fiscal en este caso de Daphne McPherson, o sea, es que hasta las perras saben cuidar mejor a sus hijos que tú, ¿no? Eso jamás, ¿no? Y debe de procurarse el lenguaje incluyente con el objeto de asegurar el acceso a la justicia sin discriminación. Esta es, yo digo, la Biblia, ¿no? De juzgadores, juzgadoras y también de quienes están en el ámbito de la impartición de administración de justicia y demás. Sí. Estuvimos conversando